entrevistamos a Máximo López, antiguo alumno del IES Al-Ándalus. ¿En qué año comenzaste en el instituto y en qué año te graduaste? Venía para acá haciendo cálculos sobre ello, que ya parece que ha llovido un poquito desde entonces. Y en septiembre de este año haría 23 años, es decir, me matriculé en 2002. Y luego pues estuve los 2 años consecutivos hasta 2004 que ya dejé el instituto. Me ha traído muy buenos recuerdos el llegar aquí porque se respira el mismo ambiente. Yo tengo más barba y más canas, pero luego las aulas, el recreo, todo sigue igual. Y espero que con las mismas ganas de aprender vosotros y estoy seguro de enseñar en los profesores. ¿Qué asignatura disfrutabas más y por qué? Una pregunta curiosa y la respuesta también, porque dado que yo luego hice fisioterapia, quizás las que pueda deciros no tienen una relación con lo que yo hice o estudié directa, y puede resultar curioso, pero quizás sea un poco, os diría que historia y filosofía. En aquel entonces, creo que ahora no se hace así, en aquel entonces se cursaban las dos asignaturas y luego en la selectividad elegía una, ¿vale? En mi caso elegí historia. Entonces, mi respuesta, o sea, el hecho de decir historia y filosofía, que me lo daban Carlos Ortiz, lo recuerdo perfectamente, y Juan Arana, les mando un saludo a los dos. Recuerdo que lo contaban la asignatura el temario como si fuese un cuento. Narraban la historia de una forma tan apasionante que nosotros, el alumnado, recibíamos la información con ganas, teníamos ganas de aprender, nos transmitía esa pasión, en su caso los profesores, por la enseñanza de una forma narrativa muy bonita y nos cautivaba. Entonces, quizá ese cuento que contaban ellos, recuerdo Juan Arana con unas anécdotas que tenía buenísimas de filosofía, que a mí particularmente ahora, honestamente, no leo filosofía, pero en aquel entonces me gustaba mucho la clase. Y la historia, que sí me gusta un poco más, y ahí os diría que al margen de mi carrera y tal, he podido, por curiosidad y tal, llevar un poquito al día o de vez en cuando leer sobre historia, y quién sabe, lo mismo fue por eso, porque Carlos Ortiz nos enseñaba esa forma apasionada esa forma de contar la historia, y a nosotros pues nos cautivaba mucho. ¿Cómo fueron las relaciones con tus compañeros, compañeras y profesores? ¿Hay alguien que haya dejado una huella especial para ti? Oye, pues mira, con esa pregunta podría dilatarme mucho, porque al margen de lo académico, que obviamente es obvio, ¿no? La huella que deja el paso de mi paso por el Al-Ándalus, porque bueno, es como fue un paso vital para llegar a estudiar y a hacer lo que soy. El aspecto académico aparte, como he comentado, en lo personal dejó una huella que aún conservo, y estoy seguro de que voy a conservar mucho tiempo. ¿Por qué? Siempre aquí se hacen, digamos, con una edad que muy fuerte, ¿no? Con muchas decisiones internas o muchos conflictos internos que tiene uno, 17, 16, algunos que entran más tarde por circunstancias, por lo menos, pero esas edades son edades que, al margen de que quieras aprender, porque el bachiller se trata de eso, son edades que en lo social, en lo emocional, en
las relaciones con otros compañeros se hacen de notar y tengo amigos íntimos muy buenos que actualmente que conocí en el Al-Ándalus. Y de paso también a profesores que conocí en el Al-Ándalus y tengo una muy estrecha relación con ellos. Y eso venía por el ambiente que se respiraba en los pasillos, en el aula. Insisto que por supuesto, aquí se venía a estudiar y aprender, pero transmitían una relación tan cercana. Recuerdo por los pasillos encontrárnoslo, incluso cuando había algún tipo de conflicto y demás. Y la forma en la que el profesorado trataba al alumnado era una forma empática, transparente. Y a nosotros pues eso nos dio una cercanía que en mi caso pues actualmente conservo. ¿Hay algún momento especial o experiencia que recuerdes con cariño, como excursiones, actividades extraescolares o eventos escolares? A ver, con cariño. Fue una época muy feliz. Fue una época en la que llegas con muchas expectativas, con muchas creencias, ¿no? de uno, lo que quiero hacer, lo que voy a ser capaz de hacer. Y bueno, como he dicho antes, con esas edades, pues que tienes ganas de comerte el mundo, pues pasas por una época muy feliz. Recuerdo el instituto con un ambiente increíble, vuelvo a las relaciones de antes, con los amigos, y entonces no podría deciros quizás un momento o alguna anécdota en cuestión, pero sí recuerdo que en primero hicimos un viaje a Granada, a ver la Casa de Lorca, el Parque de las Ciencias y demás. Y bueno, dado que teníamos confianza con los profesores y las profesoras, hubo un día, creo que nos quedamos a dormir 2 noches, hubo una noche que nos dejaron un poquito de libertad y nos dijeron que saliéramos solos a tomar algo. Bueno, pues eso hicimos. Y cuando llegamos al hotel, nos estaban esperando en recepción, algo un poquito mosqueado. Y resultó de que algún que otro compañero se había pasado un poquito con la confianza y la bebida y estaba un poquito perjudicado. Entonces recuerdo que nos pusieron a todos en fila, como si de soldados se tratara, para ver un poco quién estaba más perjudicado y quién no. Y a los que no estaban tan perjudicados nos mandaban a la habitación, y a los más perjudicados los dejaron un buen rato de la noche esperando a que se le pasara el efecto. Y bueno, eso es una anécdota que comentamos en algunas ocasiones. Y en segundo nos fuimos a Madrid. Había una feria de ciencias y que casualmente el alumnado de aquí, varios compañeros tenían un stand que estudiaban ciencias medioambientales, algunas asignaturas así, de esa asignatura, y tenían una exposición en un stand, porque ya te digo que aquí había un nivel, había y entiendo que hay un nivel considerable, y tuvimos la suerte de varios compañeros exponer algo de ciencia en un stand. Yo no lo hice, lo hicieron unos compañeros nuestros. Y resultó de que fue 3 o 4 semanas después del 11M. Claro, nosotros en el autobús y por allí por Madrid, cada vez que veíamos a alguna persona con una mochila, ya os podréis imaginar, nos poníamos a temblar. Pero bueno, fue un dato curioso y todo fue muy bien. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor logro profesional hasta ahora? Trabajar en algo que te apasiona y algo que te gusta, y que tú mismo te has creado, ¿no? Que tú mismo has querido hacer, estudiando,
formándote y llegar a un punto en el que lo logras, es como vivir un sueño, ¿no? Tú sueñas que quieres hacer algo y en mi caso pues lo he cumplido y con creces, porque mi meta era básicamente lo que soy. Entonces eso para mí es el mayor logro profesional. Quizás, por decir algún detalle más concreto, un logro profesional podría ser en una medalla de oro al mérito profesional que me dieron en Madrid. Y bueno, como currículum suena bien, pero ya te digo, para mí el hecho de lograr o tener día a día la alegría, confianza y sonrisa que me crea el levantarme y saber que voy a trabajar lo que me gusta, para mí ese es el mayor logro profesional. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo como fisioterapeuta? Puede sonar a broma, pero lo disfruto todo. Desde que me levanto hasta que me acuesto en el ámbito laboral, disfruto mucho de mi trabajo. Obviamente las horas trabajando saturan, cansan, hay algunos días mejores que otros, pero créeme si os digo que me gusta mucho mi profesión, me levanto todos los días con ganas de trabajar y lo disfruto todo. Al ser el fisioterapeuta, como respuesta a la pregunta, suena muy bonito decir lo que más disfruto, ayudar a la gente a darle una mejor o mayor calidad de vida. Y es que es realmente lo que hacemos los fisioterapeutas. Entonces, quizás podría ser esa respuesta, pero lo disfruto todo. Se crea también un ambiente muy bueno en consulta, porque el fisioterapeuta, al hacer procesos de rehabilitación y demás, pues por regla general, a los pacientes los ve durante un periodo de tiempo considerable. Y entonces crea una relación de amistad. En lo que al principio era paciente fisioterapeuta, al final acaba siendo amigo. De hecho, tengo la satisfacción de poder decir que el 80% de los profesores, 80-90%, en fin, la mayoría de los profesores que me dieron clase aquí, lo he tenido en consulta y lo sigo teniendo, mucho. ¿Qué consejo le darías a los estudiantes actuales que aspiran a seguir una carrera en el ámbito de la salud? Precisamente la semana pasada, no recuerdo el día, o semana pasada o anterior, una paciente que tenía, que estudia aquí, por cierto, yo la estaba tratando en la camilla y su madre estaba, bueno, pues debatiendo un poco con ella y esa cuestión que estaba diciendo. Y como salió el tema, mi respuesta fue que, independientemente de esa pregunta que va vinculada a lo que es el tema sanitario, me has dicho, ¿no? Creo que se podía extrapolar a cualquier tipo de disciplina. Es decir, o me explico, bajo mi punto de vista, creo que lo que tiene que hacer el alumnado es centrarse en lo que verdaderamente le gusta, centrarse en conseguir o en estudiar la carrera o el grado superior, o formarse en lo que verdaderamente le gusta y le apasiona. Tiempo habrá de poner problemas o tiempo habrá de plantearse el tema de la salida laboral, que obviamente es importante, pero resulta de que a veces nos planteamos estudiar algo o formarnos en algo pensando en esa salida laboral y no nos acordamos de que puede ser, y si va todo bien, es que vamos a estar trabajando mucho tiempo en eso que hemos estado estudiando. Entonces, para mí, como consejo sería el que siempre vaya buscando lo que verdaderamente te apasiona, porque el éxito al final en el trabajo saldrá de eso, de esa transparencia, de esa alegría con lo que se desempeña aquí, con lo que se desempeña el trabajo.
Si a ti te gusta lo que haces, seguramente tendrás éxito. Y aquí se notaba mucho en el tema de, voy al profesorado otra vez, de que me gustaba mucho el instituto porque notaba mucho a los profesores que verdaderamente le apasionaba lo que estaban haciendo, y al final creo que es la clave para estudiar o para formarte en algo, que verdaderamente te guste. Si pudieras describir al instituto en una sola palabra o frase, ¿cuál sería? Una sola palabra, creo que me quedaría corto, ¿no? Con una, os podría decir verdadero, os podría decir necesario, único, y ahora me explico un poco, ¿no? Verdadero. Como he comentado antes, y esto no es ninguna forma por ser alcahuete, porque a mí nadie me tiene que poner un positivo o un negativo, pero que es verdad que el paso por aquí me dio a conocer, ¿no? Hablo otra vez de la cercanía, de las ganas de enseñar, del profesorado, de las ganas de aprender, del alumnado, que al final está en una época complicada por la edad que tenemos, pero te metes, en mi caso, en bachiller con ganas de aprender. Y yo veía al profesorado con esas ganas de hacer las cosas bien, con esas ganas de trabajar mucho y con esas ganas de enseñar a nosotros, de enseñarnos a nosotros todo lo que ellos querían enseñarnos de una forma muy humana, muy cercana, muy verdadera. Entonces, por eso considero que esa palabra podría describir un poco el Al-Ándalus. He dicho antes necesario, pues sí. En mi caso, pues obviamente fue necesario para poder cursar los estudios posteriores, y yo creo que todo el mundo, al margen de otros institutos que no dudo que sean buenos, pero todo el mundo, hablo de este, que es el que me tocó a mí y del cual pues tengo muy buenos recuerdos, tendría que tener la necesidad de pasar por el Al-Ándalus. Y único, pues sí, después de todo lo que he comentado, veo en este instituto Al-Ándalus un sitio especial, un sitio único donde poder formarte como persona, como estudiante y futuro profesional. De la época que estudiaste aquí, ¿queda algún profesor en ese instituto? Recuerdo a muchos, y como he dicho antes, tengo una relación muy buena con la mayoría porque va mucho a la consulta. Lidia de Educación Física, Rosa Coca de Inglés, también la he visto muchas veces, José Manuel Reillo, que actualmente no está aquí, que está en otro instituto, Carlos Ortiz Juan Arana también lo he comentado, Eduardo de Matemáticas, que en paz descanse, también fue un profesor excelente, Miguel Ángel de Física y Química, y algunos que, bueno, la mayoría, si no mal no recuerdo, el preguntado antes, creo que ninguno, Miguel Ruiz únicamente. Pero como dato curioso, tengo la suerte de poder decir que, al igual que yo, mi hermana, Ana López, que su promoción fue 5 años, los que tienen más que yo, anterior a la mía, casualidad de la vida y del destino, ella también estudió en el Al-Ándalus y ella actualmente es profesora de inglés aquí.